ambas partes estuvieron involucradas dentro de cada hecho. Es decir, no está hablando de un tema de terceros, está hablando de un tema que a él le corresponde, que él vivió. Vamos a empezar con la pelea legal entre Lupillo Rivera y Belinda. Como era de esperarse, parece que ya tiene un nuevo capítulo de esta novela, porque literalmente parece una novela, y es que los abogados de Lupillo ya están listos para enfrentar a Belinda, así como lo oyen, y por eso Tania Charri nos tiene más detalles, ¿verdad, Tania? Que esto es algo que lo veíamos venir, sabíamos desde hace varios días que Lupillo estaba pendiente de anunciar esta contrademanda. Desde el mismo momento que él supo que Belinda lo había demandado, él buscó sus abogados, no solamente para responder lo que había hecho Belinda, sino para ver cómo él podía también decirle a Belinda: el equivocado no soy yo, eres tú. Los abogados encontraron unas formas muy interesantes para decirle a Belinda: esta demanda que usted nos está poniendo no tiene sentido y al contrario está afectando a Lupillo Rivera. Veamos lo que les preparé. Después de que Belinda denunciara a Lupillo Rivera por digital y mediática y consiguiera medidas de protección que le exigen al toro del corrido borrar contenido de su libro de las redes, Lupillo por supuesto no se quedará de brazos cruzados y ya prepara una contrademanda en contra de la Ojiverde y los que dictaron esas medidas de protección. Según el equipo legal de Lupillo, daño moral y difamación es el cargo más fuerte en contra de Belinda, porque consideran que el único objetivo de la cantante es dañar el honor del hermano de Jenny Rivera, tratando también de dañar su reputación y carrera artística de más de 20 años. Para que esto ocurra, ya sea que Lupillo Rivera quiera demandar civilmente por difamación y denunciar penalmente por difamación a Belinda, tendría que existir una afirmación malintencionada de Belinda en contra de Lupillo Rivera que hiciera alusión a su conducta, sus características, versiones, etcétera, ciertas o falsas, que lo pongan en entredicho ante la opinión pública. Aunque ya Belinda asegura que tiene las suficientes pruebas de que Lupillo estaba hablando de su intimidad sin su autorización, el cantante mantiene su posición de que están limitando su libertad de expresión y de comercio. El comunicado enviado ayer por el equipo legal de Lupillo dice que se acogerán estrictamente a la ley mexicana, pero dicen, rumoran y chismean que incluso Lupillo y su equipo estarían preparando una demanda en contra de la propia ley Olimpia, recientemente aprobada en México. Hace tan solo unas horas, el equipo legal de Lupillo Rivera se presentó en conferencia de prensa y esto fue lo que dijeron. Hay que ser muy claros, quien inicia el combate, en este caso jurídico, es Belinda. Todo el contexto de la denuncia, el sustento es que Lupillo no tenía derecho a hablar de la relación que tuvieron juntos. Si esto fuera no una autobiografía, sino una investigación periodística respecto de un tercero, efectivamente, para hablar de esa persona hay que pedirle el consentimiento, ¿no? Tal es el caso de libros de investigación. En este caso opera diferente, es una autobiografía en la cual ambas partes estuvieron involucradas dentro de cada hecho. Es decir, no está hablando de un tema de terceros, está hablando de un tema que a él le corresponde, que él vivió. Fíjate, Lili, Roberto y amigos televidentes, esto es tan interesante para analizarlo de esta manera. Lupillo dice que Belinda hizo unas declaraciones falsas ante la justicia mexicana. ¿Por qué? Porque ella en aquel entonces, anteriormente, cuando se le preguntaba si tenía una relación con Lupillo, ella lo negaba. Entonces ahora cuando pone una demanda dice que en la relación de ellos no tenía derecho Lupillo de contar las cosas íntimas. Primero, según los abogados de Lupillo, dicen que ella entonces hizo unas declaraciones falsas ante la justicia. Esto podría desechar la demanda. Ahora, Lupillo dice, si yo tengo el derecho de contar mi vida, mi historia, porque fui partícipe y protagonista de la misma, no pueden dejar de hacerlo, no me pueden decir, no puedes contar la parte de la historia. Y según la ley mexicana, incluso una llamada telefónica que tengan ellos dos
puede ser publicada por alguno de ellos, aunque no tenga la autorización del otro. Así que los dos tienen razón para promover una demanda y los dos tienen razón para poder desistir de la misma. Bueno, yo creo que al final Gracias, Tania. esa es la pregunta. Legalmente, ¿qué es lo que se va a permitir, señores, en una corte? Si tuviste una relación con la persona, ¿puedes publicarla? Esto también es un poco fuerte. Y además, ¿cuál es la línea de lo que tú puedes publicar? ¿Qué tanto puedes hablar? Porque hace muchos años atrás, el propio Juan Gabriel, que en paz descanse, le habían publicado un libro que básicamente... Pero es lo que estaban diciendo, que es un libro que a lo mejor era más periodístico. En este caso, si tú y yo somos pareja, yo puedo venir el día de mañana y hablar de nuestra relación, de las posiciones, de todo, Lili. Pero aquí es lo que dice también Lupillo. Yo no le estoy faltando el respeto, yo no estoy teniendo ningún tipo de violencia mediática, que es lo que dice Belinda, y la atacan diciendo que se contradice. Primero dijiste que no salimos juntos y ahora quieres que no hablemos de que salimos juntos, entonces es como complicado también. Bueno, gracias, Tania. Gracias, Charri. Tania. Sabemos que esto no va a terminar aquí, imagínate. Yo me lo imaginé, yo dije, Lupillo va a contrademandar. Claro, hay que defenderse. Exacto, inmediatamente, y vamos a ver cuál es el ángulo que le ponen a esto. Ahí los veremos a los dos debatiendo, no sé por cuánto tiempo, pero no, a los dos les voy a decir, no vale la pena. Ya estuvieron juntos, ya lo gozaron, ya lo pasaron. Unos más que otros. Sí, porque ya lo negaba, vamos a ser claros. Bueno, por ahí estuvieron juntos.